¿Qué tal? Soy el doctor Jorge Juárez, docente de la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, y hoy voy a desarrollar el tema de anatomía normal de tórax en diagnóstico por imágenes. Vamos a empezar con un repaso anatómico del tórax, donde tenemos que tener en cuenta cómo está formado. Vamos a ir desde afuera hacia adentro. Primero que vamos a ver van a ser las partes blandas, los músculos y piel, parrilla costal y columna, pleuras, campos pulmonares, mediastino y silueta cardíaca. Las partes blandas va a estar formadas por los músculos y los espacios intercostales. Dentro de lo que es parrilla costal y columna, tenemos que nombrar también al esternón, que forma parte de la caja torácica. Dentro del diagnóstico por imágenes, nosotros el tórax, tenemos los distintos métodos: la radiología, la tomografía axial computada, medicina nuclear, resonancia magnética y ecografía. Todo va a depender qué segmento anatómico deseamos estudiar para descartar la patología sospechada. Vamos a empezar con la radiografía de tórax. Vamos a hablar de la teleradiografía de tórax, frente y perfil. Es un estudio que se realiza para ver los campos pulmonares y valorar la cardiometría. Luego vamos a tener también la radiografía de tórax óseo para valorar lo que es las costillas en pacientes, por ejemplo, que hayan sufrido lesiones a dicho nivel. Y vamos a pedir radiografía de tórax óseo frente y oblicuo. Luego tenemos en otro color, visualizamos la radiografía descentrada de vértices, la oblicua anterior derecha e izquierda, que son estudios que casi no se usan. Luego hablamos de la tomografía de tórax, otro método de imágenes muy importante. Medicina nuclear con la ventilación y perfusión pulmonar. Normalmente se utiliza para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Resonancia magnética para el estudio de mediastino, ya que la misma no es útil para estudiar el parénquima pulmonar. Y por último la ecografía, que me va a servir para estudiar lo que es la pared torácica. Estamos hablando de lesiones musculares o lesiones a nivel de la piel, y en caso de sospecha de derrame pleural. No puedo estudiar los campos pulmonares porque el pulmón tiene aire en su interior, con lo cual dificulta la transmisión del sonido, siendo, digamos, la ecografía no diagnóstica para las patologías pulmonares propiamente dichas. Bueno, tener en cuenta que buscamos para ver qué tipo de estudio vamos a solicitar, en qué condiciones se encuentra el paciente para solicitar el tipo de estudio, cómo lo podemos estudiar, o sea, el costo, el beneficio, la sensibilidad y la disponibilidad del medio del estudio, la imagen obtenida si se puede analizar, y vamos a ver lo normal para poder ver la patología. Bueno, el segundo punto, en qué condiciones se encuentra el paciente, lo tenemos que valorar antes de solicitar el estudio, debido a que de acuerdo al estado que esté el paciente, digamos en este caso si está un paciente en terapia, tenemos que ver si por ahí su valoración de una patología pulmonar nos conviene derivarlo para que se haga una tomografía en otra institución, porque en la institución en la que se encuentra internado no tiene el equipo para realizar el estudio. Entonces por ahí muchas veces es importante eso, el tema, la condición del paciente. Si es un paciente ambulatorio, también tengo que valorar su traslado de una ciudad a otra. En el caso del interior, como es Tucumán, si se encuentra el paciente en Simoca, trasladarse a realizar una tomografía en Concepción. ¿Estamos? Entonces eso es el costo y el beneficio que yo voy a tener en cuanto a la imagen que voy a obtener, para poder decir, bueno, sí, váyase a Concepción a hacerse el estudio porque es necesario. Muchas veces con una radiografía en algunos casos basta. Bien, sigamos. Acá estamos viendo ya directamente lo que es el paciente. Vamos a ver el paciente neonato y un niño. Esta es una teleradiografía de tórax. La de izquierda, la del neonato, podemos llegar a visualizar lo que es el mediastino, que es mucho más ancho que en el niño, debido principalmente a la sombra tímica que se ve en el neonato. Es importante saber la edad del paciente porque muchas veces puede haber confusión en la entrega de placas, y
si nosotros tenemos un neonato, tenemos que tener en cuenta que esta va a ser la imagen que vamos a visualizar, la que se encuentra a la izquierda, en comparación con el niño. Si eso llega a pasar en un paciente adulto, tenemos que ver, por ejemplo, en la radiografía que se encuentra a la izquierda y dentro de los círculos en rojo se observa la calcificación parcial del cartílago costal, que se empieza a producir a partir de los 21 años. En cambio, en la radiografía que se encuentra a la derecha, estamos visualizando una telereflectora en ambos casos, pero acá fíjense en flechas rojas, observamos la calcificación de los cartílagos costales, con lo cual acá estamos hablando de un paciente adulto mayor y en la derecha estamos hablando de un paciente adulto joven. Otra de las cosas que nosotros tenemos que valorar también en la radiografía de tórax es el sexo del paciente. Estamos viendo en la radiografía de la izquierda un paciente de sexo aparentemente masculino porque no se visualizan las mamas y es un paciente adulto mayor. En la imagen de la derecha estamos viendo también una teleradiografía de tórax de un paciente adulto joven. Fíjense ustedes, no veo la calcificación costal, sino es parcial la calcificación de las mismas, y observamos lo que corresponde a las mamas, que se observa con dos imágenes lineales cóncavas hacia arriba, radiopaca, las mismas corresponden a la mama. Entonces estamos hablando de una paciente de sexo femenino. Hay que tener en cuenta que si no visualizo las mamas, puede ser una mujer también, porque no tiene un gran volumen o una gran densidad las mamas de ella. Seguimos con el hábito corporal del paciente. También nos sirve para determinar qué tipo de paciente tenemos nosotros. Por ejemplo, estamos viendo la primera radiografía arriba a la izquierda, es un paciente brevilíneo. La que se encuentra arriba a la derecha es un paciente normolíneo, y vamos a ver en el medio abajo una teleradiografía de tórax con un paciente longilíneo. Fíjense ustedes que la silueta cardíaca ha cambiado de forma. Se hizo más alargada en el longilíneo, en el brevilíneo se encuentra apoyando más sobre el diafragma. Lo mismo sucede con la imagen que corresponde al botón aórtico, que se alcanza a visualizar muy bien en el brevilíneo y cuesta un poco visualizarla en el longilíneo. Estamos hablando de estudios no. Arriba a la derecha es un paciente ya mayor de 50 años, donde la cifosis marca un aumento del diámetro antero-posterior del tórax. En el paciente normolíneo y lordótico, que es el lordótico el primero que se encuentra arriba a la izquierda y el normolíneo el que se encuentra en el medio, vemos que también observamos el tórax, donde vemos la silueta cardíaca, que no varía mucho, y el diámetro anteroposterior tampoco. Acá estamos viendo dos radiografías de tórax, una en máxima inspiración, en la que se ubica a la izquierda, y otra en máxima expiración. Son estudios que se pueden solicitar. El de máxima inspiración en casos de neumotórax. El de máxima inspiración son todas las radiografías de tórax que se realizan normalmente. La importancia de esto es la altura de los diafragmas, que se encuentra a nivel de las bases pulmonares y se ubica a nivel del octavo y décimo arco costal anterior y décimo y doceavo arco costal posterior. Vamos ahora a las partes blandas. Acá estamos visualizando la sombra del esternocleidomastoideo con el número 1 y el repliegue de la piel con el número 2. En rojo visualizamos el borde interno de la primera costilla, con lo cual con estas tres estructuras me queda una imagen de aspecto ovoideo radiolúcida que es normal. Eso se debe a que en ese sector no tengo superposición de estructuras, como lo tengo cuando veo que desciende el esternocleidomastoideo y se junta con el repliegue de la piel. Si vemos en la placa, el vértice pulmonar derecho es la imagen que acabamos de describir y no se visualiza la misma imagen en vértice pulmonar izquierdo. Esas variantes son normales. En azul estamos viendo una imagen de
sumación es la radiografía que se encuentra en la región izquierda inferior, donde vemos que el esternocleidomastoideo, cuando desciende, se suma la imagen con el reborde interno de la primera costilla y me da una imagen tipo de reloj de arena. En la primera imagen de arriba a la izquierda observamos el músculo esternocleidomastoideo, queda en la imagen radiolúcida con el borde interno de la costilla. Entonces tengo una imagen en reloj de arena radiopaca, una imagen radiolúcida. La misma imagen en reloj de arena radiopaca también la podemos ver en la radiografía de la derecha, donde se marca el músculo esternocleidomastoideo con el número 1 y el repliegue de la piel con el número 2, pero ella no se encuentra formando dicha imagen. Ahora vamos a lo que corresponde partes blandas. Bueno, perdón, seguimos con lo que corresponde a partes blandas porque tenemos que valorar las mamas. Recién la acabamos de ver, imagen radiopaca con concavidad superior, que veíamos en las diapositivas anterior, que se observaba con una línea azul, se la había marcado. ¿Y por qué vuelvo otra vez al tema de las mamas? Porque no me tengo que olvidar que también tiene una estructura radiopaca que puede visualizarse, redondeada, parcialmente definida, que corresponde al pezón. ¿Sí? Esta estructura que corresponde al pezón puede visualizarse en las dos mamas o a muchas veces unilateral. Tener en cuenta para valorar si es patológico o no, de acuerdo a eso solicitar un nuevo estudio o una tomografía. Bien, acá estamos viendo una telereflectoras con parrilla costal, donde observamos el segundo arco costal derecho marcado en verde, donde se observa su arco posterior y su arco anterior, así como también el quinto arco costal izquierdo. El arco posterior se dirige desde adentro hacia afuera, el arco costal anterior desde afuera hacia adentro y con trayecto inferior. ¿Sí? En el niño, que es la radiografía que se encuentra arriba a la derecha, observamos el primer arco costal en forma de C, que también se lo visualiza en el adulto, y vemos el quinto arco costal derecho también con su arco posterior, la región axilar y el arco anterior. Fíjense ustedes que es muy difícil la valoración del arco costal en la región axilar. Para eso se solicita una proyección oblicua de mi tórax óseo para poder observar si se encuentra alguna lesión a dicho nivel. En las radiografías de la región inferior estamos observando una costilla cervical a nivel del vértice pulmonar del lado derecho, fíjense ustedes, no así en el lado izquierdo. En la imagen ubicada en la región inferior derecha de la diapositiva observamos dos costillas cervicales a nivel de los vértices, una más desarrollada que otra. Estos pacientes estamos observando, este paciente de la derecha es un paciente adulto joven, fíjense ustedes que no se ve la calcificación del primer cartílago costal, sino veo calcificación parcial del mismo, ¿sí? Esternoclavicular, que también se puede visualizar en la radiografía de tórax de frente, la calcificación de los cartílagos costales, la radiografía de perfil de tórax, donde vamos a valorar lo que es el esternón, no así lo que es parrilla costal, porque vemos la superposición de las costillas derecha e izquierda en la misma. Dentro de lo que es el tórax óseo, vamos a ver nosotros un arco posterior que está marcado en rojo acá y un arco anterior marcado en verde. Que no visualizo la región axilar de las costillas, que en la radiografía que se ubica a la derecha, en la proyección oblicua del tórax óseo, podemos ver todo el trayecto de las costillas, tanto lo que corresponde al arco anterior, la región axilar, y parte de lo que corresponde a la región anterior de las costillas. Entonces, paciente que tiene un traumatismo de tórax, pido radiografía de mi tórax óseo frente y oblicuo. Si quiero valorar campos pulmonares, voy a pedir una teleradiografía de tórax. Seguimos.
Acá estamos visualizando dos emitoras óseos. Fíjense ustedes en la radiografía ubicada al lado izquierdo, donde podemos visualizar lo que corresponde a los primeros arcos costales, no así a los últimos arcos costales, por su superposición con las partes blandas del abdomen. En la radiografía ubicada a la derecha podemos visualizar la parrilla costal, a pesar de la superposición de las estructuras de las partes blandas. ¿Cuál es la diferencia? Justamente el tema es que cuando se solicite el pedido pongan más o menos a dónde sospechan que está la lesión, porque de acuerdo a eso se le da la cantidad necesaria de penetración al estudio. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta que si yo quiero estudiar los últimos arcos costales, tengo el espesor antero-posterior tóraco-abdominal es mucho mayor que a nivel de los vértices pulmonares. Aparte, el contenido de las partes blandas del abdomen también dificultan la penetración para poder ver la parrilla costal a dicho nivel. Seguimos ahora con el tema de las pleuras. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tengo una pleura parietal y una visceral. La pleura visceral va recorriendo los distintos lóbulos pulmonares. Acuérdense en que tenemos 3 lóbulos pulmonares en el campo pulmonar derecho, 2 en el campo pulmonar izquierdo, con lo cual vamos a visualizar 2 cisuras, a la derecha la menor y la mayor, y una cisura a la izquierda. Radiológicamente las cisuras mayores la podemos visualizar en el perfil, no así la menor que se visualiza en el frente. ¿Y cómo la voy a visualizar yo? Acá estamos observando, la flecha me está marcando una tenue imagen lineal radiopaca de 1 a 2 milímetros en tercio medio del campo pulmonar derecho, a la altura del hilio pulmonar. Vamos a hacerle zoom en la imagen, vamos a ver la misma, se alcanza a visualizar en tercio medio, imagen lineal radiopaca de 1 a 2 milímetros en campo pulmonar derecho. No así en la radiografía inferior, donde vemos 2 imágenes lineales radiopacas, donde se señala la flecha azul, que corresponde a la cisura menor, pero es una sola cisura menor, no más que en su trayecto antero-posterior está ondulada y por eso se visualiza 2. También la podemos ver en las radiografías de perfil, dijimos. En la radiografía superior estamos viendo la cisura mayor y menor, podemos visualizarla también en el perfil en este caso, y en la radiografía que se encuentra a la derecha visualizamos las dos, la cisura menor y mayor, que está señalizada con la flecha, perdón, a la cisura mayor derecha e izquierda, cisura menor derecha e izquierda. También tenemos que tener en cuenta que hay cisuras accesorias como la del lóbulo ácigos, que se visualiza radiológicamente a nivel del vértice pulmonar, que también mide de 1 a 2 milímetros y que en la tomografía de tórax se visualizan en una ventana pulmonar. La estamos observando a lo que corresponde la cisura del lóbulo del ácigos. Bueno, llegamos ahora a los campos pulmonares. Cuando hablamos de campos pulmonares tenemos que tener en cuenta la forma de los hilios pulmonares principalmente, porque vamos a vivir en una zona iliar, periliar y manto. El hilio del campo pulmonar derecho tiene una forma de media X, el hilio del campo pulmonar izquierdo tiene una forma de coma. Siempre va a estar un poquito más elevado el hilio pulmonar izquierdo que el derecho, teniendo en cuenta que la arteria pulmonar del lado izquierdo pasa por arriba del bronquio fuente correspondiente, ¿sí? Entonces, hilio del campo pulmonar derecho media X, hilio del campo pulmonar izquierdo forma de coma. Región iliar, periliar a 5 centímetros del hilio pulmonar y la región del manto, ¿sí? Bien, luego vamos a ver eso en la radiografía de tórax de frente. En el perfil vamos a también a tener una imagen radiopaca que corresponde a la silueta cardíaca, y el perfil yo muchas veces aclaro que lo puedo solicitar cuando sospecho lesiones a nivel pósteros basales, porque en el frente muchas veces no se visualizan, ¿sí? Fíjense ustedes, están viendo los diafragmas, las imágenes radiopacas, o sea, no los diafragmas, sino el diafragma, pues uno solo,
radio opaco, que si me pongo a verlo desde frente no alcanzo a ver los senos costofrénicos posteriores. Tengo que tener en cuenta entonces que los senos costofrénicos posteriores y laterales tienen ángulo agudo, igual que el seno cardiofrénico. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, acá estamos con una radiografía de tórax, frente, paciente sexo femenino. Vemos las imágenes radiopacas con concavidad superior que corresponde a las mamas, y acá estamos observando dos imágenes lineales negras que nacen a partir del tercio medio de la clavícula en sentido vertical. Después vamos a ver dos imágenes horizontales a nivel del segundo arco costal anterior y cuarto arco costal anterior, que me lo dividen al tórax en superior, medio e inferior. El hemitórax derecho superior se divide en región supraclavicular e infraclavicular, el tercio medio en interno y externo, y el basal también en interno y externo. ¿Sí? Eso es para tener una división topográfica, lo mismo que habíamos hablado recién cuando dijimos el tema de la región ilear, perilear y manto. También tengo que tener en cuenta que va a aparecer la silueta cardíaca superpuesta al esternón y la columna, pero vamos a poder distinguir dos curvaturas del lado derecho radiopacas, la inferior que corresponde a la aurícula derecha, la superior corresponde a la vena cava superior, o también puede corresponder a la aorta ascendente. En el lado izquierdo de la sombra mediastínica vamos a tener tres curvaturas. La superior corresponde al botón aórtico, la media corresponde a la orejuela de la aurícula izquierda y arteria pulmonar, y la inferior corresponde al ventrículo izquierdo. En el perfil también vamos a tener similares divisiones. En este caso va a ser una línea que pasa por detrás de la tráquea y detrás de la silueta cardíaca, una segunda línea que va por detrás del borde anterior de la primera costilla, y me lo va a dividir el perfil en mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. En el mediastino posterior tenemos que tener en cuenta que las imágenes que pueden aparecer pueden ser la mayoría de origen neurogénico, así como también las imágenes del mediastino anterior pueden corresponder a imágenes que pueden variar desde un teratoma, un timoma o también imágenes de linfoma, ¿sí? O sea, esas son las patologías que pueden llegar a aparecer en estas dos regiones. También tengo que valorar el espacio retroesternal y el espacio retrocardíaco. Acá estamos visualizando entonces, ahora vamos a lo que corresponde a una tomografía axial de tórax. Bueno, cuando empezamos a hablar de tomografía axial de tórax, tenemos que tener en cuenta que el paciente va a estar recostado en la camilla y vamos a realizar una radiografía digital donde vamos a encuadrar el sector que vamos a estudiar, que va desde lo que corresponde a la base del cuello hasta por debajo de los diafragmas. Acuérdense ustedes que la inserción diafragmática anterior es más elevada que la posterior y nosotros normalmente vemos la anterior, ¿sí? Bien. Bueno, estamos acá viendo una tomografía de tórax con ventana pulmonar, porque observamos el parénquima del pulmón y no visualizamos las partes blandas del tórax. Vemos una imagen hipodensa que corresponde ovoidea, que corresponde a la tráquea, por detrás otra imagen hipodensa de menor tamaño y paredes más gruesas que corresponde al esófago. Es un corte a nivel de vértices pulmonares por arriba de la división bronquial. En la radiografía, primera radiografía que se encuentra arriba a la izquierda, también vemos el parénquima pulmonar, o sea, estamos con una tomografía axial de tórax con ventana pulmonar, imagen hipodensa, la mayor corresponde a la tráquea, una por detrás y a la izquierda corresponde al esófago. No siempre el esófago se puede visualizar con aire. En la imagen de la derecha, arriba a la derecha, vemos la división bronquial. Estamos viendo el nacimiento del bronquio fuente derecho y bronquio fuente izquierdo, o sea que es un corte a nivel de carina. En la tomografía, en la región inferior izquierda,
estamos observando una imagen hiperdensa de 1 a 2 milímetros en el campo pulmonar derecho, que corresponde a la cisura menor, y estamos viendo la división bronquial también un poco por debajo de la misma. Entonces estamos hablando que es un corte a nivel carinal, ¿sí? Y en la imagen inferior izquierda estamos observando un corte de tórax, tomografía de tórax con ventana pulmonar, pero en región infracarinal, o sea, ya no vemos la división de los bronquios, y fíjense en que el esófago no se visualiza porque en este caso no observo aire. La imagen hiperdensa que se encuentra en la parte anterior de la tomografía corresponde a la silueta hepática. Estas mismas imágenes las vamos a ver ahora con ventana mediastínica. Fíjense en ustedes, no observo lo que corresponde al parénquima pulmonar, pero sí veo con detalles lo que es el mediastino. Vemos la misma imagen hipodensa en región anterior, que corresponde a la tráquea, otra imagen hipodensa con paredes más gruesas que corresponde al esófago. En la imagen de arriba a la izquierda estamos viendo con ventana mediastínica el nacimiento de los grandes vasos. A imagen arriba a la derecha también ventana mediastínica, estamos a nivel de la división bronquial, bronquio fuente izquierdo, bronquio fuente derecho, tronco de la arteria pulmonar. En la imagen abajo a la izquierda también una tomografía, ventana mediastinal, donde observamos únicamente la silueta cardíaca y la vena cava. Por delante de la columna observamos una imagen redondeada densa que corresponde a la arteria aorta descendente. En la imagen inferior derecha observamos una imagen densa que corresponde a la sombra hepática, otra imagen heterogénea hacia la izquierda del paciente que corresponde al colon. Son imágenes con ventana de partes blandas o ventana mediastínica. Bueno, acá en esta diapositiva estamos viendo una imagen que se suele ver a nivel iliar, que son de aspecto redondeado, bueno, en este caso sería radiolúcida, redondeada, con paredes finas, y otra imagen redondeada, radiopaca, que corresponde a la imagen en caño de escopeta, donde vemos la imagen radiolúcida corresponde al bronquio y la imagen radiopaca corresponde al vaso. Cuando hablamos del hilio pulmonar, el hilio pulmonar está formado por la parte vascular y los bronquios que van haciendo su división bronquial y se van acompañando. En la tomografía eso mismo lo vemos, pero con mucha mayor nitidez, y no solamente en región iliar, sino también en este caso estamos viendo la región infrailiar del lado izquierdo, donde observamos dicha imagen, una imagen densa y otra hipodensa que va acompañando, que corresponde al bronquio y el vaso. Si prestamos atención en este corte de tomografía, observamos una línea hiperdensa de 1 milímetro que corresponde a la cisura mayor izquierda. Una de las estructuras que puedo valorar con tomografía es la tráquea, que en la radiografía de frente la veo ubicada en la línea media. Ahí estamos visualizándola con flechas color celeste en la proyección de frente, y en el perfil también la observamos y podemos valorar el calibre de la misma. La radiografía que está hecha a la derecha es una tomografía lineal, ya no se realiza este tipo de estudios, pero en aquel momento servía para valorar la luz de la tráquea. En la tomografía nosotros la podemos hacer reconstrucciones y poder ver la tráquea, toda su parte externa, con la división bronquial. Estamos viendo el nacimiento del bronquio fuente del lado derecho y el bronquio intermediario y el bronquio fuente del lado izquierdo. Si necesito valorarla en su luz, hacemos reconstrucciones multiplanares, donde observamos la imagen hipodensa de la tráquea con la división bronquial correspondiente. También la tomografía me va a servir para valorar lo que corresponde al lobulillo pulmonar secundario con su vaso central en los cortes de alta definición. Acá estamos viendo cortes de alta definición, donde observamos arriba a la izquierda la ventana pulmonar, un corte supracarinal. En la imagen de la izquierda
abajo observamos un corte a nivel carinal con la división bronquial, ambas con ventana pulmonar. En el lado derecho de la imagen estamos observando también una tomografía de tórax, pero con ventana mediastinal, donde observamos en la zona del mediastino una imagen redondeada en su región anterior que corresponde a la aorta ascendente. Al lado de la misma y a la derecha del paciente se observa la vena cava superior, y en la región posterior izquierda por delante de la columna observamos otra imagen redondeada densa que corresponde a la aorta descendente. Por delante de la misma, una imagen de aspecto cilíndrico densa corresponde a la arteria pulmonar, al tronco de la arteria pulmonar. Bien, en la segunda imagen de la derecha, la parte inferior, observamos una imagen redondeada en la parte anterior del mediastino que corresponde a la aorta. Vemos la arteria pulmonar del lado derecho que se encuentra a la izquierda del paciente, o sea, a la derecha del observador, y estamos viendo la división bronquial. Por detrás de la división bronquial observamos una imagen redondeada densa que corresponde a la aorta. Acá estamos viendo también cortes ya por debajo de carina, son cortes infracarinales, donde estamos viendo la silueta cardíaca. Vemos en los cortes de alta definición cómo se observan las paredes bronquiales que van acompañando los vasos, tanto en campo pulmonar derecho como en campo pulmonar izquierdo. Con ventana mediastinal ya observamos lo que es la silueta cardíaca, en la región posterior del mediastino y por delante de la aorta descendente observamos lo que corresponde a la aurícula izquierda, aurícula derecha ubicada a la izquierda del observador, ventrículo derecho por detrás del esternón y ventrículo izquierdo hacia la izquierda del paciente. En el corte inferior izquierdo observamos el nacimiento de la aorta con un vaso que está saliendo que corresponde a la coronaria del lado derecho, aurícula derecha al lado de la misma. Por detrás de la aorta observamos lo que corresponde a la aurícula izquierda, vemos el ventrículo izquierdo y por detrás del esternón parte del ventrículo derecho. La imagen hiperdensa redondeada al lado de la columna corresponde a la aorta descendente. Bien, entonces, fíjense en ustedes, acá estamos viendo una TLRF tórax, proyección de frente, que dijimos que teníamos una región iliar, periliar y manto, y la silueta cardíaca con sus curvaturas que nos da la imagen típica y nos sirve para la cardiometría. Pero la comparo con esto que es el parénquima pulmonar por tomografía. Hay lesiones que se pueden visualizar por radiología y otro tipo de lesiones que se pueden visualizar por tomografía. Eso va a depender de la clínica del paciente para solicitar uno u otro estudio. Bueno, acá estamos visualizando distintos cortes tomográficos del tórax a nivel supracarinal, donde observamos las estructuras vasculares hiperdensas porque se realizó el agregado endovenoso de yodo al paciente. En la parte superior, en la segunda y tercera diapositiva de la parte superior, estamos viendo la vena subclavia que desemboca en la vena cava superior y por detrás de la misma vemos el callado de la aorta que tiene un sentido antero-posterior, donde va a formar en su región posterior lo que es la aorta descendente. Si nos vamos a los cortes inferiores las vamos a visualizar. Estamos viendo en el segundo y tercer corte inferior una imagen redondeada hiperdensa, bien anterior que corresponde a la aorta ascendente y una posterior que corresponde a la aorta descendente. Entre las mismas podemos visualizar el tronco de la arteria pulmonar y el nacimiento de la arteria pulmonar izquierda en la última de ellas. A la derecha del paciente, en los distintos cortes, vamos viendo la formación de lo que es la vena cava superior que va a ir a desembocar en la aurícula derecha. Si seguimos con los cortes más inferiores, vamos a observar en la primera tomografía arriba a la izquierda
el tronco de la arteria pulmonar derecha, que tiene un aspecto cilíndrico. El nacimiento, en la forma, por detrás de la imagen hiperdensa, vemos el nacimiento del bronquio fuente derecho y bronquio fuente izquierdo. Hacia la derecha del mismo vemos la aorta ascendente y la aorta descendente por detrás, la vena cava superior que va por delante de lo que corresponde a la arteria pulmonar. Si seguimos viendo los siguientes cortes, en el tercer corte, arriba a la derecha, estamos observando parte de la arteria pulmonar, vena cava, que está llegando ya hacia la aurícula derecha, el nacimiento de la aorta ascendente, el ventrículo derecho que es retroesternal. Y en los cortes inferiores, ya en la línea inferior de la diapositiva, estamos viendo 3 cortes donde observamos ya las cavidades cardíacas. Estamos observando la aurícula derecha con la desembocadura de la vena cava, por detrás del esternón vemos el ventrículo derecho, una imagen redondeada en el centro de la imagen cardíaca que corresponde a la aorta ascendente. Por detrás de la misma vemos la aurícula izquierda, por detrás de la aurícula izquierda observamos la aorta descendente. En el siguiente corte estamos observando ventrículo derecho, ventrículo izquierdo hiperdenso con el nacimiento de la aorta, aurícula izquierda con las venas pulmonares desembocando en la misma por detrás del ventrículo, y por detrás de la aurícula estamos viendo la aorta descendente. Hacia la derecha observamos una imagen hipodensa que corresponde a la aurícula derecha y por detrás del esternón el ventrículo derecho. Y en la última imagen estamos viendo las cavidades izquierdas que son hiperdensas, el ventrículo izquierdo y aurícula izquierda, por detrás de lo mismo la aorta descendente, y unas imágenes hipodensas que corresponden a cavidades derechas. Bien, la tomografía también va a servir para valorar con la ventana ósea lo que es parrilla costal. Si puedo hacer reconstrucciones de parrilla costal, donde en este caso estamos viendo que hay una patología en arco costal que no se visualizaba en la radiografía y el paciente estaba muy dolorido. Se le hizo y se ve que tenía una fractura en el 10º arco costal. También en la tomografía puedo hacer reconstrucciones multiplanares, dijimos, para ver la vía aérea, y también puedo realizarlas con ventana pulmonar para estudiar el pulmón en sus distintos segmentos. Bueno, ahora vamos a hablar de medicina nuclear. Bueno, cuando hablamos de medicina nuclear, hablamos de ventilación-perfusión, es el estudio que se hace en medicina nuclear, principalmente a los pacientes que se sospecha de tromboembolismo pulmonar. Se realiza una inhalación con microaerosoles marcados con tecnesio 99, una sustancia que se va a depositar a nivel de los alvéolos, y vamos a hacer tomas con una cámara gamma en posición anterior, posterior y oblicuas, ¿sí? Y luego vamos a hacer una perfusión con marcados agregados de albúmina con tecnesio 99, que va a recorrer el parénquima pulmonar y se va a depositar a nivel de los pequeños vasos. ¿Qué es lo que hago o qué es lo que se hace el estudio? El estudio lo que hace es comparar imágenes calientes, pues son imágenes captantes, hipercaptantes, a nivel de la inhalación, o sea, el depósito del radiofármaco a nivel de los alvéolos, y el mismo a nivel vascular. Las imágenes tienen que ser de similares características para hablar de normalidad. Cuando hablamos de tromboembolismo pulmonar, vamos a ver que se puede depositar en la inhalación el radiofármaco, pero no vemos en la perfusión en el mismo sector del pulmón que llegue el radiofármaco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Puedo hacer reconstrucciones, un SPECT, donde voy a hacer una reconstrucción de los campos pulmonares y voy a ir rotando la imagen para poder visualizar ese defecto que hay. O sea, la imagen hipocaptante. Luego vamos a ver este estudio, que es una broncografía, es un estudio que se hace con sustancia baritada, ya no se realiza. Acuérdense que tengo que tener cuidado con el tema del yodo, porque si el yodo cae, es una sustancia hiperosmolar, y si el mismo se deposita a nivel del pulmón, va a producir el encharcamiento del mismo.
Acá estamos viendo lo que corresponde al bronquio del lóbulo superior, el bronquio intermediario, con el bronquio inferior del lado derecho, ¿sí? Se hace siempre por pulmón y servía en su momento para valorar bronquiectasias. Hoy la tomografía lo ha reemplazado. Acá estamos viendo otro estudio, donde estamos haciendo un estudio vascular, donde observamos lo que es la arteria pulmonar. Este es un perfil, el que se encuentra a la izquierda. Observamos lo que es la arteria pulmonar y su división en arteria pulmonar derecha e izquierda. Fíjense en ustedes que habíamos dicho nosotros en la radiografía de frente que el hilo pulmonar izquierdo estaba más elevado que el derecho, porque la arteria pulmonar del lado izquierdo pasa anatómicamente por arriba del bronquio fuente correspondiente. Bueno, hemos terminado acá con lo que corresponde a la anatomía del tórax. El tema de ecografía habíamos dicho que se utiliza para valorar derrames pleurales y que también sirve para valorar la parte muscular y los espacios intercostales. Hemos terminado entonces con esta charla. Hasta luego y muchas gracias.